Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Y estamos subrayando hoy de una manera especial en esta narración en que David le perdona la vida a Saúl. Le podía haber matado, pero tranquilamente, ¿verdad? Ellos están en la cueva con todos sus soldados, imagínense, estaban descansando, estaban sentados allí. En eso entra Saúl solito a la cueva porque quería hacer sus necesidades. Todas estas cosas nosotros ya estuvimos viendo, estuvimos reflexionando y entendimos muy bien lo que significa, ¿verdad? Entonces, entre comillas, hacer sus necesidades, porque esas necesidades es lo que Saúl está haciendo con su pueblo. ¿Entienden? O sea, de una manera simbólica, el autor sagrado muy inteligentemente te está diciendo la actitud de Saúl para con su pueblo. Bueno, pero en esta situación, ahí está, vos estás haciendo esto. Esto vos, Saúl, estás haciendo. A ver, yo haré yapo, orere no debe. A ver, orere no invaité. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Hay dos reacciones, dos posibilidades. Uno, la de los soldados. Enseguida movió mañana cotivo cuau, habeñan de llane o añagani rayo. Na bebé. Ne no debe oír David. Nay te hope David. Ella rañan de ellos que tenían de. Así lo que él está haciendo ahí. Entonces, toma no bebete. Con eso que él está haciendo ahí. Bueno, esa es una actitud. Y esa fue la actitud de los soldados, ¿verdad? Porque eso en el versículo 5, en el 4 comienza, porque ellos llegan, dice, a los corrales de ovejas que están junto al camino donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades. O sea, pero en el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Esa es la ubicación, el 4. Y en el 5, como les dije, son los soldados. Ellos le dijeron. Es la reacción, ¿verdad?, de nuestro daimón, decíamos nosotros en los cursos anteriores cuando hablamos. Es una reacción allí de la ira, del enojo, de la rabia. Este es el día en que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos.
Tú lo tratarás como mejor te parezca. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Y aquí está. Viene la segunda actitud, la actitud ahora de David. ¿Cómo David le va a tratar a este personaje, a Saúl, que está allí? Incluso sería un poco medio traicionero, ¿verdad? Se va y ahí mismo le puede degollar, le puede, no sé, lo que le haría o le podría hacer. Y le dice, David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Lo único que hace David entonces es cortarle sigilosamente, incluso con un riesgo de nuevo, con un riesgo, porque él no se va con ímpetu, con rabia, con deseos de venganza, no. Esta actitud, el autor sagrado nos va narrando muy bien para que nosotros también podamos entender cuál tiene que ser entonces la actitud de aquel que entiende un proceso de cambio o un proceso incluso de oferta de salvación para el otro, porque pudiéndolo matar, sin embargo no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Entonces posiblemente David lo que está pensando es diciendo, y bueno, le perdono, ¿por qué le tengo que matar? Pero viene el otro elemento que dijimos, el poder de la unción. Jamás podría yo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Porque en el versículo 6, ahora vamos a mirar el versículo 6b, que es justamente esa expresión. Pero antes dice que una vez que le cortó el manto, el borde del manto de Saúl, a David le remordió la conciencia, por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo a los hombres, Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Porque es el ungido del Señor. Aquí subrayamos y aquí insistimos sobre este elemento. Ya hemos dicho lo que es esa unción. La unción significa que Dios le encomienda una misión. Hemos también subrayado anteriormente, ante las preguntas existenciales, uno de los libros muy lindos existenciales que tenemos que leer. Esperemos, vamos a ver cuándo llegamos a estudiar el libro de Job, ¿verdad? Pero son preguntas existenciales, 42 capítulos para mirar y entender el sentido de nuestra vida. La respuesta de Pablo en 1 Corintios justamente encontramos cuando dice, todo lo que he recibido es gracia de Dios, gratis, gratuito. Entonces quiere decir que yo también tengo que entender que esta gracia recibida de Dios es porque Él me tiene encomendado una misión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Son los conocidos como Oscars católicos. Estos premios, los Mirabile Dictus, se llevan celebrando desde 2010, un festival internacional de cine que tiene un objetivo muy concreto. En las distintas ediciones del festival hemos visto y premiado películas extraordinarias que luego han llegado al mercado, se han distribuido muy bien y sobre todo han desempeñado su papel evangelizador. Así que el objetivo principal de nuestro festival y del premio, que tiene forma de pez, un pez de plata que es el primer símbolo cristiano, es precisamente ese, evangelizar. Este año han llegado más de 2.000 candidaturas a estos premios. De ellas, 13 están en la competición final en 4 categorías: cortometraje, largometraje, mejor documental y mejor director. En esta última ha habido un cambio de planes.
Este año excepcionalmente en la categoría de Mejor Director tenemos 4 películas en lugar de 3, porque los seleccionadores simplemente no pudieron dividir sus corazones, así que presentamos 4 nominados para este premio. Entre las candidaturas de este año hay propuestas muy diversas. Por ejemplo, un documental hecho por Rome Reports que habla de los documentos secretos del FBI sobre un obispo norteamericano, Fulton Sheen. O una película que narra la historia de la fundadora de las religiosas de María Inmaculada, una congregación que acogía a mujeres con riesgo de caer en la prostitución. Todas las propuestas buscan promover los valores morales universales, aunque sin perder la esencia del cine, la diversión. El cine debe entretener, así que debe ser lo que en inglés se llama entertainment, pero a través del entretenimiento debe educar, así que el objetivo principal del cine en general y del mío en particular es precisamente educar divirtiendo, así que divertir en el sentido de ver algo agradable, bien hecho, pero al mismo tiempo de aprender. La 15ª edición de estos premios tendrá lugar el jueves 15 de febrero en el Palacio Cardinal Chesi, un encuentro entre productores, actores o directores que buscará dar voz a través del mundo audiovisual al sentido de la catolicidad. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa, otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Corazón de María. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre las actitudes aquí de Saúl, del pueblo, de los soldados, de la gente y sobre todo de David. En el versículo 6, y es lo que nosotros estamos reflexionando, y ahora viene el versículo 7, en realidad, dice que David dice a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Él es el ungido del Señor. Aquí está el caracú, queridos amigos, desde donde nosotros entendemos por qué David no reacciona de una manera también con ira, con enojo, con esa actitud vengativa. Va eres endo ya puebla. A David entonces oñemo mini, ¿verdad?, ante el Señor. Es decir, entiende el sentido de la vida y entiende el sentido de la propia existencia. Aquí hasta incluso podemos ir un poquitito más lejos, un poquitito más profundamente podemos ver que lo que David está haciendo es entender la humanidad, nuestra humanidad. ¿Quién es el hombre? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Ñandego sé yo que, bueno, ya ye por jugar escota la ñandera pisare, así como hace David de Saúl, que en ese momento lo podría hacer papillas en ese momento.
con la ira, la furia, el enojo. Ahora está solo, no tiene ni su guardia, no tiene a nadie. Ojo, ya por la necesidad. Además está con todos sus hombres dentro de la cueva. O sea, puede hacer algo tremendo, por decir así, con la misma vida del rey. Lo puede matar, así como suena. Sin embargo, el autor sagrado nos quiere mostrar otra cosa. El autor sagrado nos está diciendo que el camino de la verdadera liberación del hombre la tenemos nosotros. Por eso hablamos, ¿verdad? Tanto en este estudio bíblico del día de hoy como en los encuentros anteriores también, de lo que es un sistema. Tenemos que ser creadores de sistemas, no simplemente de los que se preparan para responder a sistemas creados para que nosotros podamos producir y ser simples empleados o esclavos dentro de un sistema. Entonces, atención, queridos amigos, es importante todo lo que significa el sistema como tal. Porque el sistema es lo que nosotros, con nuestra vida, vamos creando. Por ejemplo, Jesucristo, vamos a decirlo así, hablando y utilizando esta terminología del sistema. ¿Qué es lo que hace? Y Jesús está creando un sistema de vida, una manera de vida, una manera de afrontar los problemas. Uno podría decir, bueno, ante tal situación hay que actuar así. Atención, Incluso siempre es un poco peligroso, ¿verdad? Porque entre un sistema y el prepararse para responder a un sistema, siempre estos dos elementos están muy cercanos, se tocan los unos con los otros. Entonces nosotros al mismo tiempo estamos en un sistema, respondemos a un sistema o creamos un sistema, un estilo, ¿verdad?, de camino de santidad. Nosotros le llamamos un carisma. Y así, cada uno de nosotros, pero tiene que elaborar. De esta manera. No puedo yo dejarme llevar simplemente por todo lo que otro sistema me está ofreciendo y yo me vuelvo un tembiguay, un esclavo, nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, Saúl está aquí haciendo sus necesidades, David lo puede matar, sin embargo, David presenta otro sistema totalmente diferente de lo que estos soldados con sus actitudes le están pidiendo a David. Cállate, ahí está, Dios puso en tus manos para que tomes venganza de tu enemigo. Así lo le decían, de tu enemigo le decían, ¿verdad? Entonces, ahí está. En el fondo, este es el día en que el Señor te dice, yo pongo a tu enemigo, ¿viste? Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Bueno, queridos amigos, es esencial y fundamental entonces lo que nosotros aquí estamos reflexionando, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros decimos aquí. En esta experiencia de los soldados que le van a ver también a David, que al final de cuentas no responde simplemente a lo que ellos quieren, que es el de la venganza. Al contrario, David se va, corta el manto, el borde del manto. Pero miren, porque el autor sagrado enseguida en el versículo 6 vuelve a decir, David se arrepintió. Le corté, dice, el fleco, el borde de su manto, a este que es nada más y nada menos que el ungido del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos nuestra catequesis de hoy a un vicio poco conocido, pero muy importante, la sedia. En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la sedia. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. Los invito durante este tiempo a acompañar a Jesús en el desierto con la oración, el ayuno y la limosna, dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Domino vobiscum, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutore nostro in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que nos anima y ahora en este tiempo cuaresmal, hoy jueves de ceniza, nos ayuda entonces a hacer un camino que nos lleve hacia Dios. Estamos leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha.
si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te dejas arrastrar y vas a postrarte delante de otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Queridos amigos, aquí está, blanco o negro. Habemos de dos posibilidades, el bien o el mal, pero de la decisión. Esto, queridos amigos, nos vuelve a hacer pensar en esa definición tan hermosa del libro del Génesis, capítulo 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El aspecto de la imagen, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Coave entonces, she amuía lleva, ave, landerecoe, frente al bien y el mal. Vos tenés que decidir. Ahí entra entonces nuestra libertad. Más entonces ya pota veiponá, tenamao ya pota la iba ahí jañande. Si nuestra nación, si nuestra familia, si nuestra vida está en el bien, entonces es porque nosotros hemos decidido por el bien. Si estamos en el mal, si hay corrupción, si hay niños en la calle, si hay indígenas, si hay campesinos sin tierra, sin hogar, si hay muchas dificultades, pocané, corrupción, entonces ahí tenemos que mirar bien. Yo te pongo ante el bien y el mal. ¿Existe el mal? Entonces malo ya puedo ver. Queridos amigos, esta palabra del Señor es tan sencilla, pero al mismo tiempo es tan difícil. Difícil porque estamos en este tiempo de Cuaresma. Yandego este día y jueves de ceniza y lleva el tiempo cuaresmal. Operar veñan de yara ñandere no y que tu jamuay ñandea lleva, ñañe prendea lleva. Por estos valores, principios que el Señor nos va enseñando. Ahí ponañande, ante el bien y el mal. Va eva la ella, o sea, va eva moto para la arrebatada. ¿Te vas a decidir por el bien o te vas a decidir por el mal? Nepocanetan de yaputan de mondata, tapa, reya podas en ACP, ayurande, japeja eande. Queridos amigos, qué gran responsabilidad de nuestra parte, qué gran responsabilidad el Señor deja en nuestras manos. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. De ti depende decidir qué camino tomarás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 24, versículo 7, queridos amigos. El versículo 7 se nos presenta aquí. Y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Nosotros ya habíamos hablado, ya habíamos desarrollado este tema, por lo menos de una manera así más sencilla, lo que significa verdaderamente ser ungido del Señor. El ungido del Señor es aquel que responde a la necesidad, ¿verdad?, de su pueblo. El ungido de Dios. El ungido del Señor es entonces aquel que tiene que estar atento a lo que Dios le va pidiendo también a él. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí?
Dios me ha elegido a mí, con la unción, ungido. Estamos en manos del Señor. Y David también es considerado ungido del Señor, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien, así como Saúl también. Pero dentro de la perspectiva que nosotros tenemos así, histórica, nosotros encontramos varias explicaciones, ¿verdad?, de lo que significa el ser ungido. Y esto lo encontramos con los profetas, los ungidos en la Biblia. ¿Quiénes son los que son ungidos por el Señor? En este caso, David está respetando y está mirando a Saúl como el llamado por Dios, como el elegido por Dios para esta misión tan importante, ¿verdad? Y entonces por eso aquí estamos encontrando que él responde también a la necesidad del pueblo, Dios que lo unge para el pueblo. Nosotros vamos a mirar un poquitito también lo que significa esta palabra, la unción, cómo Dios le unge, qué es lo que Dios verdaderamente entonces está ofreciendo cuando dice este es el ungido del Señor. En primer lugar, la tradición de la Biblia nos habla de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes. También decíamos la unción de objetos materiales, es decir, mesas, piedras, candelabros. Estos podían ser también ungidos con el aceite. Y la misión principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Y esto tenemos que subrayar. Maena lleva. Para realizar una misión o una función específica a favor del pueblo. Ahí entonces tenemos todo. Ahí tenemos todo. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer a favor del pueblo. Pero la niña bojera hace siempre hace gustado y vetera tendota, ¿verdad? Es el famoso tendotaña de Yeiburua. Tenondewa, tenondepe o guataba, tenondepe o joa. Vea las chiñuelos y niñas de ya. Interesante, ¿verdad? El chiñuelo se va adelante a mí, o acá tenemos mi otro, un medio iñaro lento, ando guatacuay adentro del grupo, sin embargo. La erecono, 1, 2 chiñuelos y ya joda de tranquilo, chiñuelo. Para tenón de guay. Hay calidad porque hay peiteña de hina. O guatana no debe haber, donde a prima ver. El chiñuelo tiene esta característica. Es como que se le grabó en el corazón, como que se le grabó en la mente y sabe que su misión es allá. Allá está mi objetivo. Y entonces respondo a esa necesidad. Y comienzo a caminar. Y miren que mostrar el camino, conducir por el camino, regir a todos los demás para que vayan por ese camino, no es cosa fácil. Todos deben ir detrás. Después nosotros utilizamos otras expresiones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan, por ejemplo, la expresión del buen pastor, ¿verdad? Y sobre todo en el Oriente, los pastores, ¿cómo son? Los pastores son los que se ponen adelante verdaderamente. Vos puedes pito y de silbato. Este nonde pegua. Pero muchas veces tenemos que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Porque siempre hablamos cuando alguien de tendotá, que esto y aquello, pero yo no sé si son tendotá verdaderamente o qué es lo que son. Entonces, es para reflexionar, sobre todo reflexionar desde la palabra de Dios. Reflexionar de lo que nos está diciendo Dios, de su mensaje de salvación. Cómo Dios entiende o cómo Dios nos dice que tenemos que tener o deben ser nuestras actitudes en relación a nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Furtivamente el padre Juan Wall se deslizó al amparo de la oscuridad por todo el Palacio de St. James de Londres, hasta que llegó a la austera habitación y se quedó en silencio contemplando la escueta silueta del padre Claudio de la Colombière, quien en ese momento estaba sumido en la oración. Respetuosa y pacientemente se arrodilló junto a la entrada. De inmediato se impregnó de la atmósfera mística que flotaba en la celda y se embebió en sus propias plegarias. Al cabo de un rato el padre de la Colombière se incorporó y, como si supiera de antemano que el franciscano esperaba desde hacía tiempo, avanzó hacia él y con delicadeza lo levantó y lo abrazó. Entonces el padre Wall le confió que había acudido a él porque temía por la vida de todos los sacerdotes, de los cuales 30 eran jesuitas, pues los cortesanos anglicanos estaban cocinando una persecución contra ellos con la excusa de que intentaban atentar contra el rey Carlos II, y que ni siquiera el padre Claudio, en su condición de director espiritual y confesor de la duquesa de York, esposa de Jacobo, hermano y heredero del monarca, se salvaría. El padre Claudio de la Colombière, con la confianza de quien está en manos de Dios, lo tranquilizó y juntos oraron hasta el amanecer. A raíz de esa reunión, varios meses después, acusados de conspirar contra Carlos II, ambos fueron detenidos. El padre Juan Wall, que era inglés, y se rehusó a jurarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia anglicana, fue ejecutado por traición a la patria. Entre tanto, el padre Claudio de la Colombière, que permaneció un año confinado, salvó su vida por ser francés, pero lo expulsaron del país en diciembre de 1679. Claudio de la Colombière, nacido cerca de Lyon, Francia, el 2 de febrero de 1641, era hijo de Bertrand de la Colombière, notario del lugar, y adelantó en el colegio jesuita de la Trinité su instrucción básica de gramática, matemáticas, humanidades, poética, retórica, filosofía, y al cabo de 5 años, en 1658, ingresó al noviciado jesuita y 2 años después fue enviado a Aviñón, en donde terminó sus estudios de filosofía e inmediatamente empezó a dictar esta cátedra en el mismo claustro en el que fue declarado filósofo eminente. Y en 1666 lo mandaron al colegio Clermont de París, en donde se especializó en teología. Una vez concluida su formación teológica, fue ordenado sacerdote en 1669. Aunque el ministro de Finanzas de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, de cuyos hijos era su preceptor, insistió en que lo dejaran en la corte, sus superiores lo asignaron al colegio Trinité de Lyon como profesor y predicador titular. Con esas atribuciones, enfrentó valientemente las herejías imperantes y con el poder de su verbo, atrajo a muchos jóvenes hacia la compañía de Jesús. Cumplido este objetivo, le encomendaron la pequeña casa jesuita de una minúscula población llamada Paray-le-Moniat, en la que estaba asentado un monasterio de la Visitación al que pertenecía la futura santa Margarita María Alacoque, cuyas visiones y los raptos místicos que ella tenía eran interpretados como obra del demonio. Y entonces el padre Claudio de la Colombière, al tomarla bajo su dirección espiritual, despejó todas las dudas, la encaminó a los altares y, dada la vividez con la que el Señor en sus apariciones apremiaba a la santa para que difundiera la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, San Claudio de la Colombière se consagró con ella a la propagación de esta advocación, que recuperó a buena parte de los feligreses que se habían decantado hacia el jansenismo, una peligrosa herejía que causaba estragos en las filas católicas. Una vez ganada esta batalla, fue nombrado director espiritual y confesor de Beatriz de Este, duquesa de York, que recién casada con el futuro rey de Inglaterra, Jacobo II, se lo llevó a Londres,
ciudad en la que los exacerbados anglicanos querían borrar todo vestigio de la fe católica, y San Claudio de la Colombière valientemente defendió la autoridad del Papa y por eso fue encarcelado. Confinado en una húmeda y maloliente y oscura mazmorra, San Claudio de la Colombière contrajo tuberculosis. Tras recobrar la libertad, retornó a Lyon en 1680, retomó la cátedra de filosofía y la dirección del noviciado, pero como el clima no contribuía a su mejoría, fue enviado a su entrañable Paray-le-Monial, en donde permaneció en silencio, en oración y meditación durante el último año de su vida. Allí murió el 15 de febrero de 1682 y fue canonizado por San Juan Pablo II en 1992. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Claudio de la Colombière que nos abra la puerta del corazón de Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor,
40 días preparamos nuestra fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos viendo nuestro estudio bíblico de todos los días, 1 Samuel capítulo 24, el versículo 7. Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Se insiste mucho en el ungido, ungir, el llamado, el consagrado, el que es puesto. Queridos amigos, esto tenemos que entender siempre de un aspecto antropológico, ¿verdad? Porque la religión, un ligarnos a nuestra propia esencia, ma bañandé, va eva la ñande yarome eva cueñandé, va eva la omo iba cuebe yandere cobebe, va eisha pañandé ñañandu vaina, va eisha pañandé ñamaña vaina, ya esa vaina, ¿verdad? Todo lo que significa el religarnos, ligarnos con Dios, es la religión. Pero para poder religarnos a nuestra esencia, que es Dios, desde el aspecto filosófico, porque aquí estamos hablando del aspecto religioso, lo que después nosotros le vamos a llamar religión. Pero en realidad la religión, antes que nada, es un aspecto religioso, filosófico, amigo del saber. Buscamos la filosofía, buscamos el conocimiento. Y el conocimiento quiere decir conócete a ti mismo. Conócete, conocimiento. Más abande. Baila yibotán, baila reusea, moto, la yaguatañaína. Y ahí entonces podemos entender bien cuál es la misión de cada uno de nosotros. Queridos amigos, por eso es que el conocerse a sí mismo nunca termina. No es que una vez, sí, ya me conozco, quién soy yo, este soy yo. No, ante la vida, porque la vida es muy variada, digamos así, muchas posibilidades, muchas ofertas, muchos caminos posibles. La vida nos ofrece de todo. Ahora, si nosotros no nos conocemos, no sabemos, y le llevo moto para la yajata, anda yarescoya lleva, evidentemente que después vamos a hacer también un camino totalmente equivocado. Por eso es importante conocerse a sí mismo, de cuanagana,
de Cuarana. Y ahí viene el religarse. La religión es para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Hañandeye cuano hayaeno shekopea. Sheko auto la aina. Shekopea. Claro que después entonces en ese shekopea vamos a entender también el aspecto antropológico. Y el aspecto también que es antropológico de conocernos a nosotros mismos, de saber quién somos, también vamos a buscar y vamos a entender todo lo que es el aspecto también trascendental. Solamente mirándonos a nosotros, quiénes somos, nos abrimos después a una posibilidad de lo trascendente. Y ahí es entrar en reflexión. Ahí es entrar a tener conciencia de quiénes somos nosotros. Cuando nosotros vivimos simplemente lo mundano, cuando vivimos simplemente lo caduco, como si fuese eso todo para nosotros, nunca, queridos amigos, vamos a poder entender lo esencial y lo fundamental de lo que nosotros tenemos que vivir. O mejor dicho, lo que nosotros tenemos que vivir ahora, pero proyectados hacia nuestro futuro también. Moto para la yejañina. Va para la ñande yaro yero ñande. Va eisha pa ñande ya powana va eisha pa yawero watana lleva peñande yara. Hoy cuando ñande jome ñande. Ah, eso sí que ya se vuelve diferente. Esto sí que se hace un camino totalmente diverso, ¿eh? Y esto es lo lindo. Así que, queridos hermanos, así cuando aquí está diciendo Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor, no extenderé mi mano contra Él, porque es el ungido del Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar, tenemos que entender cuál es la relación justamente con esta comunidad. Veala ya esa coñan de Atihuazú, lleva. Va esa guabañan de Hina, va esa bañan de Yapoñaína, va esa bañan de Yajesaina, va esa bañame, ese granito de arena. Porque entero este añame ana, entero este abeyereina para poder hacer crecer la comunidad. Y no hace falta, ¿verdad?, explicar demasiado, no hace falta, no sé, traer grandes estudiosos para que nos muestren y nos digan que si nosotros no nos empeñamos y no hacemos aquello que Dios nos va pidiendo, ciertamente que después para nosotros va a ser muy difícil hacer un camino verdadero de realización. Va a ser muy difícil. Uno, porque no te permiten. Somos esclavos. Y entonces respondemos más bien a lo que se nos programa o a lo que se nos dice. Y coñan de ahí como un ser programado. Sin embargo, el Señor nos llama a una total liberación interior, donde nosotros podamos responder, pero hacia el camino de una realización y planificación de aquello que Dios quiere de nosotros. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.